Por favor, busquen la palabra de Dios, sus Biblias, rápidamente para comenzar esta sesión. En el libro de Santiago, el mismo libro que leímos al principio del servicio, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Leemos la porción y luego pues le voy a dar algunas palabras antes de comenzar. Gracias. Para usar la misma versión. Dios, aleluya. Para estar en la misma página con la misma versión, tengo una versión diferente. Leemos entonces en Santiago capítulo 5, verso 13 al 18. Aunque no vamos a discutir o a predicar sobre todo el pasaje, sí vamos a comenzar una serie hoy, por lo menos 3 prédicas sobre este tema. Dios me movió a esto, pero vamos a leer todo el pasaje y la porción para tener el contexto de todo lo que se va a hablar. Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante. Amén. Okay. Leemos en el nombre del Trino Dios. La pregunta que hace Santiago es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Tremenda oración esa. Y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Puede sentarse, hermanos. Bien, hermanos, hemos estado hablando de muchas temáticas desde el primer día que comenzamos a pastorear aquí, ya hace 1 mes y medio aproximadamente. Y quiero darle como un tipo de... quiero dar mención a algunos de los temas que hemos estado tocando, como para hacer un recordatorio, ir conectando la línea por la cual Dios nos ha llevado, cosa que yo no tenía en mente, pero se dio de esa forma. Y si recuerdan los hermanos que estuvieron aquí el día que comenzamos en agosto, creo que era 1 o 2, cuando comenzamos a predicar como su nuevo pastor, tratamos la temática de la voluntad de Dios y el encargo de Dios a un joven pastor. Y recuerdan que hablamos que el encargo que había puesto en los pastores es ¿de qué? De predicar la palabra. Nada más la palabra y solamente la palabra. Este lugar aquí no es para hablar de política, no es para hablar de bochinche, no es para hacer chistes ni para hacer cuentos, es para predicar la palabra de Dios, y eso lo vimos en el primer mensaje. Luego hablamos sobre que la voluntad de Dios es que guardemos su palabra. Dios quiere que obedezcamos esa palabra. No basta predicarla, pero hay que obedecerla, guardarla. También hablamos de que la voluntad de Dios
es que las personas sean salvas, las que no son creyentes, y que nosotros como creyentes seamos llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos de la palabra, que es lo mismo. Además, la voluntad de Dios es que nos rindamos a Él, que le amemos. En un siguiente mensaje hablamos y tomamos un mensaje completo para exponer lo que es la voluntad de Dios en cuanto a la santificación. Dios quiere que nosotros como pueblo de Él seamos santos, nos separemos del mal y nos separemos para Él, para Dios. Y en otros mensajes que dimos 3 partes, hablamos sobre el arrepentimiento y expresamos que la voluntad de Dios es que tanto el que no conoce a Cristo se arrepienta para salvación, como aquel, que es creyente se arrepienta continuamente por las faltas que comete. Hoy, sin haber previsto esto, Dios nos ha movido a hablar sobre el tema de la oración. La voluntad de Dios es que su pueblo hable con Él. Y es un tema que no nos gusta, honestamente. Es contrario a nuestro sentir como ser humano, aún aquellos que son creyentes. Porque la oración es algo que a veces la tenemos en poco. Y dicho sea de paso, déjenme mencionar que ya comenzamos un ministerio de oración en esta iglesia el jueves pasado. Y ya vinieron hermanas acá y la estuve viendo. Pasaron como unas 3 horas aproximadamente, 2 horas estuvieron aquí y ya hemos comenzado el ministerio de oración. Le invitamos a la iglesia, aquellos que puedan durante el día. Yo sé que la mayoría o muchos trabajan, pero comenzamos un espacio de tiempo los miércoles y los jueves aquí como eso de 11 a 1:30 o a 1, para que pueda venir a orar. Si no lo puede hacer acá, pues ore en su casa, pero ore. Más adelante expandiremos esto ya a nivel los domingos. Hoy queremos tratar entonces la temática de la oración, y el pasaje que acabamos de leer, que es Santiago capítulo 5, del verso 13 al 18, es un pasaje bastante complicado. Si hablando como a veces hablamos en un sentido popular, es algo difícil tratarlo, y me he metido en camisa de 11 varas, ¿no? Pero es un pasaje que es muy importante y nos puede bendecir mucho por lo que dice. Este pasaje es difícil porque se ha interpretado y se han dado varios significados en algunas áreas. Por ejemplo, los católicos dan un significado de la extrema unción. Los neopentecostales lo usan para afirmar y garantizar la sanidad divina, que siempre tiene que ser sano la persona, cosa que no es cierta. Y también parte de este pasaje se ha usado para poner aceite a las personas que están enfermas. Y, en fin, esto ha creado muchas interrogantes, y hoy solamente vamos a tomar una parte de la porción. Ya el domingo que sigue y el próximo, si Dios nos lo permite, expandiremos en el tema. Hoy no vamos a tratar el pasaje completo, sino vamos a concentrarnos en el primer pasaje, o en el verso 13, donde habla Santiago y hace la pregunta: ¿está alguno de vosotros afligido? Y la respuesta que dice es ¿cuál? Adoración. Quiero expresarles, hermanos, para que vayan acostumbrándose a mi metodología de prédica, que cuando predicamos de un tema que queremos expandirlo a 1, 2, 3 sermones,
acostumbro siempre en el primer mensaje, dar una plataforma, poner unos cimientos para luego edificar sobre ellos, porque de lo contrario luego no van a entender. No quiero tomar el texto y saltar como una aplicación sin que entienda quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió y cuál era la situación del momento que se escribió. ¿Me siguen? Hoy lo que vamos a hacer es, como de manera introductoria, vamos a poner las zapatas, si les quieren saber, le quieren llamar, como dicen los que construyen, para luego entrar en más detalle en los próximos mensajes, este domingo, el próximo y el que sigue, si Dios lo permite. Ahora, el contexto de estos versos que leímos, Santiago 5, del 13 al 18, es el siguiente. Santiago aquí se está dirigiendo a 12 tribus, las tribus judías, que eran cristianas, pero que habían sido dispersas por toda Asia. Eso está en el capítulo 1 y el verso 1 de Santiago. Estos hermanos estaban pasando por tremenda persecución. Estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, estaban siendo afligidos y estaban siendo probados. Entonces Santiago les anima a que no pierdan la fe. Si ven en el verso 1, capítulo 1 de Santiago, verso 1, 2 y 3, Santiago le dice lo siguiente: hermanos míos, está hablando a este pueblo judío que está disperso. Él escribió esta carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya ahí como que vemos algo raro, ¿no? ¿Cómo es posible que Santiago le pida a esta gente que está siendo perseguida, que está sufriendo, que se sienta gozoso? Esto es una contradicción, ¿no? Aparente. Y aquí, cuando habla de diversas pruebas, está hablando de pruebas físicas, azotes, persecución, castigo físico, pero también se está tratando lo que es aflicciones internas y espirituales. El texto continúa y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, esa prueba de vuestra fe, produce paciencia. El verso 12 del capítulo 1, ahí en Santiago, continúa Santiago y le dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Otra versión dice: el hombre que soporta la prueba. La palabra tentación, en la Reina Valera que usted tiene, y la palabra prueba es como una moneda. Tiene dos caras, tentación un lado y prueba la otra. Todo depende de quién, de cómo usted responda. Si usted en esa persecución, en esa aflicción, usted cede a la tentación del enemigo, pues desde la perspectiva del enemigo es tentación. Pero si usted sobrepasa y depende de Dios, entonces es una prueba. Eso es como una moneda de dos caras. Y repito, Santiago le dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si ven, miren cómo Santiago sigue hablándole al pueblo sobre la prueba, sobre la tentación, sobre las aflicciones que estaban pasando, que permanecieran y que no temieran, que permanecieran pues confiando en Dios. El capítulo 3, o el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de Santiago, que no lo vamos a leer, por supuesto, lo voy a resumir. Santiago trata otros temas que no tienen que ver con la persecución de estos creyentes. Pero en el capítulo 5, al final, luego de hablar en el capítulo 1, ya en el capítulo 5, al final, él regresa confrontando este asunto de las aflicciones y menciona a un grupo de ricos que eran opresores y le estaban oprimiendo a ellos. Y él dice en el verso 4: oigan, ricos opresores,
como clama, contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado al oído del Señor Todopoderoso. El verso 6 dice: ustedes han condenado y han matado. O sea, la persecución era hasta el punto, hermano, que ellos estaban matando a estos cristianos. Y han matado a gente inocente y ellos no se les han resistido. El verso 7, Santiago se dirige a los hermanos dispersos y le anima de la siguiente manera. Dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis. Santiago sigue exhortándole a que tengan paciencia, que se afirmen, incluso de que no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, Santiago le dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, verso 11 dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, Santiago sigue diciendo: hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Se ven aquí, hermanos? Santiago le anima, le da ejemplos, como el ejemplo de Job, para estimularlos a que ellos toleren, soporten la prueba en la que estaban, la cual estaban pasando. Ahora, dado ese trasfondo y entendiendo que Santiago le escribe a cristianos judíos que están siendo perseguidos, entramos ahora a entender el pasaje que vamos a hablar. Ahora Santiago pasa a hablarle de la oración, la importancia de la oración en aquellas personas que sufren, que son abatidas. Pero vamos a ver qué tipo de sufrimiento se refiere Santiago en próximos sermones. Repetimos el verso que hoy vamos a tratar muy brevemente. Santiago dice en el verso 13, capítulo 5: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros sufriendo o teniendo problemas o entristecido? Esa es la pregunta que le hace Santiago a estas personas, por supuesto. Es una pregunta para dar una respuesta. Y dice: haga oración. La otra versión dice: póngase a orar. La segunda pregunta que hace Santiago es la siguiente: ¿está alguno alegre? Que es lo opuesto. Y la respuesta que es muy sencilla. ¿Qué hace cuando uno está alegre? ¿O qué recomienda? Cante alabanza. Ahora, si analizamos los versos del 13, 14, 15, 16, 17 y 18, vamos a ver el tema, porque se repite continuamente. El verso 13 dice: haga oración. El verso 14 dice: los ancianos oren. El verso 15 dice: la oración de fe. El verso 16 dice: orad unos por otros, y la oración eficaz puede mucho.
El verso 17 dice que Elías, ¿qué? Oró. Y el verso 18 dice, y otra vez oró. ¿Cuál es el tema? La oración. Cuando comenzamos a ver el patrón de lo que se escribe, el énfasis que está hablando aquí Santiago y que quiere destacar es la oración. La oración. Este es el tema principal aquí que se presenta, pero se trata de una oración, en relación con los que sufren presiones mentales, emocionales y espirituales. Está hablando de una oración a aquellos que tienen algún tipo de problema o aflicción en un sentido espiritual, no físico. Digo esto y destaco esto porque el siguiente verso, si lo leen, habla que dice, si está alguno enfermo, que no vamos a tocarlo hoy, vamos a ver el próximo domingo, ¿a qué se refiere esa enfermedad? Una cosa de adelanto, no habla de enfermedad física. Ahora, el remedio para el cristiano que es afligido por la persecución, como en el caso de los judíos cristianos, afligidos por su familia, por su padre, su esposo, esposa, hijo o hija, que a veces son los primeros que nos afligen, que nos persiguen por causa de Cristo, afligidos por preocupaciones, por debilidades, por pruebas, tristeza, etc. ¿Cuál es la receta que le da Santiago a este tipo de aflicción, de aflicción que tengamos espiritual? La oración. La receta es la oración. Vamos a ver algunos versos en 2 de Corintios 1, donde Dios es el que da la consolación. Nosotros podemos ir a otros lugares, pero nunca vamos a tener la consolación plena que tenemos en Dios. Y 2 de Corintios expande esta idea que el Santiago le presenta a los cristianos judíos de ese entonces y que nos presenta a nosotros. Si está alguno afligido, la respuesta no es ir a todos lados o hacer más trabajo o buscar ayuda en otros lugares, sino es simplemente ir a ¿quién? A Dios en oración. 2 de Corintios 1:3, si desean pueden buscar, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dios de poca consolación, de alguna consolación, no. Dios de toda consolación. Usted necesita ayuda, usted se siente afligido. ¿Quién le puede consolar? Completamente el Dios de toda consolación. Verso 4 dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuándo nos consuela Dios? A veces, en algunas, todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Qué interesante. Usted sufre, usted se aflige, pasa persecución, tiene aflicción espiritual. ¿Cómo salgo de esto? Bueno, voy a Dios en oración, porque Él es the source. ¿Cómo se dice en español? La fuente de toda consolación. ¿Qué pasa? Después que usted pasa por esa situación de aflicción, esa temporada, hay temporadas, hermanos, que hay temporales en nuestra vida, ¿no? Aflicción, decaimiento. Ahora mismo hay algunos aquí que están, tengo lucha, como que no hay fuerzas para continuar. Necesitamos un poquito de un booster, ¿no? Eso lo da más que Dios. Yo puedo aquí tratar de manipularle a usted las emociones. Y después sale de ahí, sigue la situación igual. Pero el que realmente puede darle consolación es Dios. Entonces, fíjese qué interesante, me gusta cómo Pablo presenta aquí este orden, que usted está afligido, recurre al Dios de toda consolación,
que consuela todas nuestras tribulaciones, y luego Dios nos consuela con el propósito de que nosotros ¿qué? Consolemos a otros. O sea, eso nos sirve a nosotros, esa mala experiencia, eso sufrir, esa aflicción nos sirve para luego que Dios nos consuela, nosotros poder consolar a quién? A otros. Esto tiene su beneficio a la larga. Continúa el verso, estoy en 2 Corintios 1:5 ahora. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él, de Cristo, tenemos abundante consuelo. No hay nada mejor, hermano, que experimentar un consuelo luego de una situación tan difícil de nuestra vida. Algunos de ustedes han pasado por circunstancias o están pasando todavía. Son problemáticas que parecen durar toda la vida. Y no me refiero a la canción toda la vida, eso es otra cosa. Circunstancias que están ahí presentes, esposo, esposa, hija, hijo, familiares. Puede ser físicamente un dolor, una enfermedad que parece no irse. Son aflicciones continuas que están ahí. Bueno, tenemos a Dios de toda consolación que nos puede consolar. Ahora, vamos a ver otros versos que aún dan más, amplían el asunto de la aflicción o cuando estamos en la aflicción. Si hemos sido golpeados por personas, por circunstancias, o si hemos sido golpeados por Satanás, por los demonios, el antídoto siempre es el mismo: buscar el consuelo de Dios. Y vamos a ver algunos escritores de la Biblia, como a Jonás, a Santiago, a Pedro, al salmista David, que nos dan ese antídoto que necesitamos nosotros siempre recurrir. Y Jonás, en el capítulo 2, verso 7, está en línea con Santiago, dice lo mismo. Él dice que cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Qué típico, ¿no?, de nosotros. Por alguna razón, nosotros nos acordamos de Dios mayormente cuando estamos sufriendo. Mientras están las cosas bien, mientras estamos en las papas, como decimos, ¿no? Yo no voy para la iglesia, pero ¿qué me interesa ir allá? ¿Qué me interesa buscar de Cristo? A mí eso, yo estoy bien. ¿Para qué? En el momento que comienza la aflicción a azotarnos por un hijo, una hija, por algo físico en nuestra vida, emocional, entonces, ¿qué hacemos? Hasta el ateo cree en Dios. ¡Ay, Dios mío! Pues Jonás, él pasó por esta experiencia y dice que cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, oh Dios, hasta tu santo templo. Otra versión lo dice de esta manera: cuando ya estaba sin fuerzas, dice Jonás, me acordé de ti. ¿Y qué hizo? Oró. Y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Lo bueno es que cuando nosotros oramos con fe, esa oración es respondida. Bueno, Jonás no estaba solo. Pedro dijo algo similar. Pedro capítulo 5, verso 7, si quieren anoten. Vimos Jonás 2:7 y este es 1 de Pedro 5:7. Y Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuánto es que hay que echar sobre Él? ¿Está seguro de eso? Usted se refiere a toda como los clientes míos. Los clientes que van a verme en los cupones y dicen: bueno, yo traje todos los documentos, pero se me olvidó esto. No, eso no es todo. Aquí dice toda en su totalidad. Echar toda vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él que tiene cuidado de nosotros. Una versión más moderna lo dice así: dejen o depositen o confíen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Hermano, esto es mejor dicho que hecho. Le confieso. Yo aquí estoy confesado.
Esto suena bonito, es una verdad. Ay, pero que mucho nos cuesta decir, Señor, yo te entrego 80%, pero esta partecita déjamela. Yo creo que yo puedo con ella. Y la verdad es que no podemos. Lo que hacemos es prolongar la aflicción, prolongar la situación, prolongar el dolor. Total, terminamos siempre ¿dónde? En los brazos de Jesús. Y Jesús con su paciencia nos recibe. Bueno, repito el texto en esta versión: dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. David, otro ejemplo, Salmo 27, verso 13. Dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Otro salmo de David, 55:22. Dice David: echa, suelta el paquete, échalo, sobre Jehová tu carga, tu maleta, lo que les quiera llamar, todo eso que tienes que te pesa. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me gusta la Nueva Versión Internacional, lo dice un poco más claro. Encomienda al Señor tus afanes, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Hermano, ¿estos son qué? Estos son promesas. Promesas que en el momento de la aflicción tenemos que echarle mano, porque no tenemos otra cosa. Filipenses 4:6. Tenemos a nuestro hermano Pablo, que está de acuerdo con David, está de acuerdo con Pedro, está de acuerdo con Santiago y está de acuerdo con Jonás, porque todos experimentaron estos momentos de aflicción, de debilitamiento espiritual, y no tuvieron a quien recurrir más que a Dios. Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada. Wow, ese texto a mí siempre me da una bofetada así, ¡pah! Porque dice por nada. Por nada estéis angustiados. Yo creo que si hay un pecado que cometemos nosotros aquí, muy frecuente es este, que no obedecemos a esta promesa, no la creemos. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo?